Neurociencias aplicadas a la educación, clase 2. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la materia de neurociencias aplicadas a la educación. En este tema nos enfocaremos sobre los conceptos de neuroeducación, neuroaprendizaje y neurodidáctica. Identificaremos los componentes que hacen que estos conceptos puedan aplicarse a la práctica educativa. En el tema de los principios de la neuroeducación, entenderemos cómo los factores y elementos básicos han logrado integrarse en la rama de la educación y que sean aplicables en el aula. Es importante recordar que la neuroeducación es un campo interdisciplinario que permite obtener una lectura diferente e integrada del comportamiento de los estudiantes y el conocimiento de los factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje. Definición y fundamentos de la neuroeducación. Conceptos de neuroeducación, neuroaprendizaje y neurodidáctica. Neuroeducación. La neuroeducación permite regular el aprendizaje de forma emocional, promoviendo la motivación y el interés. Utiliza herramientas para ofrecer los contenidos de la mejor forma posible para captar la atención de acuerdo con la edad y ritmo biológico. Al aplicar estas herramientas se potencian las habilidades y talentos. Se pueden detectar déficits en los niños en el aula que les impiden aprender con normalidad. La neuroeducación es una disciplina que integra aportes de la neurociencia, psicología, ciencia cognitiva y la educación. Se centra en cómo aprende el cerebro y utiliza esta información para desarrollar métodos más eficaces para guiar la creación de nuevos currículos y políticas educativas. Mora expresa que la neuroeducación establece lazos entre la neurociencia y la educación con el fin de conciliar metodologías de enseñanza de los profesores y las técnicas de aprendizaje de los alumnos. Ruiz indica que las improntas de la neurociencia tienen implicaciones a nivel teórico y práctico. En cuanto a la teoría, permite profundizar el conocimiento de las condiciones en el que el aprendizaje es más efectivo. Desde la práctica permite diseñar estrategias no tradicionales para el desarrollo de la creatividad. Es importante comprender que las estrategias cognitivas son el conjunto de actividades mentales que desarrolla el sujeto en su propio proceso de aprendizaje. Uno de los fines de la neuroeducación es que la comunidad educativa conozca y comprenda cómo aprende el cerebro, el manejo emocional y las habilidades necesarias para transformar el sistema educativo, generando un nuevo ambiente en el aula. A diferencia de los objetivos de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, no es solo entender cómo los seres humanos aprenden mejor, sino más bien determinar también la forma en que se les puede enseñar a maximizar su potencial. La neuroeducación permite evaluar y mejorar la preparación del docente, colaborar en el proceso del que aprende. Plantea que la genética no es determinante en contraposición del contexto sociocultural que puede tener en el alumno. Por lo tanto, el medio social, la cultura, el ambiente educativo son aspectos que influyen a la hora de aprender. En la figura a continuación, observamos los principios básicos a tomar en cuenta en el aprendizaje. Neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje es una disciplina que nació con el aporte de otras ciencias, como son la neurobiología, psicología, pedagogía y programación neurolingüística, entre otras. Esto ha permitido fusionar los conocimientos en una ciencia que integra directamente a los sistemas educativos y a la preparación de los educadores. El neuroaprendizaje permite conocer cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje en los que intervienen las funciones cognitivas como atención, memoria y el lenguaje. Existen dos tipos de aprendizaje que se plantean dentro del neuroaprendizaje: el explícito o aprendizaje consciente y el aprendizaje implícito o metaconsciente. Los términos de explícito e implícito, cuando se aborda el tema del aprendizaje, se refieren a los fenómenos conscientes o no conscientes respectivamente que operan durante los procesos mediante los cuales adquirimos conocimientos, experiencias y habilidades. El aprendizaje explícito es el resultado del pensamiento consciente y es siempre intencional. Es saber que se sabe, lo cual connota que, a diferencia del implícito, este aprendizaje es siempre controlable. El aprendizaje implícito se incorpora a través de la experiencia y la retroalimentación. No es un proceso consciente, no estamos interesados en saber cómo aprendimos dicho contenido. En un momento, esos aprendizajes se vuelven automáticos, como por ejemplo el andar en bicicleta.
En este sentido, se entiende que los automatismos son el resultado de procesos de aprendizaje implícito. Permiten que ejecutemos secuencias enteras de acciones sin detenernos a pensar que las estamos llevando a cabo. Por ejemplo, cuando escribimos a computadora, no nos detenemos a pensar cómo pulsamos cada tecla. El aprendizaje implícito abarca el conocimiento que hemos adquirido sin mediación de algún tipo de intención consciente. Precisamente una de las características del conocimiento implícito es que es muy perdurable, no solo porque sobrevive a lesiones cerebrales que afectan los mecanismos de la memoria, sino también porque comienza a desarrollarse apenas venimos al mundo y resiste el deterioro que provoca el envejecimiento. Para Pérez, el proceso de aprendizaje involucra tanto el cuerpo como el cerebro. El cerebro recibe todos los estímulos desde el exterior y se encarga de seleccionar, interpretar y darle un significado a la información que llega al sistema nervioso. El cerebro desarrolla gradualmente, por esta razón, el aprendizaje que debe marcarse desde lo más simple hacia lo más complejo y de lo concreto a lo abstracto. Se debe tomar en cuenta los procesos básicos de aprendizaje como son percepción, atención, pensamiento, memoria y lenguaje. Es importante comprender que los procesos cognitivos están en funcionamiento todo el tiempo. Cuando escribimos, atendemos, leemos, percibimos la realidad. De manera conjunta, estos procesos no permiten entender el mundo, codificarlo y darle un significado. Factores que promueven el aprendizaje. La tabla, seguridad emocional, que se muestra en pantalla, resume los aspectos que integran la seguridad emocional en el aprendizaje. La tabla curiosidad, que se muestra en pantalla, resume las características de la curiosidad en el proceso de aprendizaje. La tabla música, que se muestra en pantalla, explica sobre la importancia de la música en el aprendizaje. La figura sentido del humor a continuación explica el sentido del humor. Puede favorecer la retención de información, ya que contar chistes o realizar analogías humorísticas genera endorfinas que fijan las experiencias en la memoria emocional, volviéndolas más intensas. Neurodidáctica. Para Morales, la neurodidáctica es la ciencia que fusiona, por una parte, la didáctica y por otra, la neurociencia. De acuerdo con Paniagua, la neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias que otorga una nueva orientación a la educación, que tiene como propósito diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes que promueven un mayor desarrollo cerebral o mayor aprendizaje, en los términos que los educadores puedan interpretar. Características de la neurodidáctica. El aprendizaje es divertido. El estudiante puede decidir qué es lo que quiere aprender. Al resolver con alegría un problema, produce dopamina, la cual está relacionada con sensaciones positivas como el placer, bienestar y alegría. El conocimiento es espontáneo a través del juego. Se adquieren saberes sin dejar a un lado las emociones. Los estudiantes son capaces de memorizar y retener mejor. Procurar un número adecuado de estudiantes en el aula, generar un aprendizaje cooperativo, la colaboración de manera activa promueve la corresponsabilidad para aprender. Es inclusiva, aplicar varias metodologías en el aula, ser flexibles a las necesidades que se adaptan diariamente. La clase invertida incentiva a los estudiantes a buscar soluciones creativas de los problemas presentados en clase. El docente genera una guía en el aprendizaje. Respeta los ritmos, intereses y necesidades de cada estudiante. El aprendizaje se lo realiza de manera multisensorial. El cerebro aprende al estar estimulado por varios canales de recepción de información. Aprovecha las neuronas de espejos. Estas neuronas se activan al imitar una conducta. Permite integrar información de manera comportamental. Es muy útil en la empatía y el comportamiento social. Neuroevaluación. Enfoque desde las neurociencias. Para Skadan, el cerebro aprende de manera más efectiva en relación con la disminución de los niveles de estrés. De acuerdo con esto, los procesos de evaluación deben tener estrategias reflexivas y de revisión que le permitan al estudiante comprender lo que se está evaluando y marcar metas o objetivos de mejora. Es de gran apoyo el incluir en las tareas los criterios de evaluación, ya que facilitan la comprensión y la construcción de contenidos, brindando además pautas claras de las actividades que deseamos que los estudiantes deben realizar e integrar. Es importante contemplar diversas estrategias de evaluación, como es el trabajar en base al error, según Castillo. El error permite un cambio de esquema tradicional a ser un elemento que provoca ciertamente reflexión directa y conocimiento sobre lo que contiene cognitivamente la mente del estudiante ese momento. Es decir,
cómo entendió el contenido y para el docente mejorar o andar en la explicación y refuerzo del proceso de aprendizaje en sí mismo. Aprender a aprender. Pérez menciona que en el tiempo actual la transmisión del contenido tal como lo conocemos no tiene mayor sentido. Afirma que lo que debe cambiar es el rol del profesor ya que la información se encuentra y es accesible. Tenemos Internet. El profesor del siglo XXI debe evolucionar a ser un facilitador y transmisor de criterio en la búsqueda de información y de aprendizaje de contenidos. En el presente siglo, lo relevante es que los cerebros sean capaces de adquirir información, integrarla, procesarla, ser creativos, intuitivos, emprendedores y críticos. Por lo que nos preguntamos qué es lo que evaluamos. Deberemos enfocarnos en el logro de competencias, la transferencia de información en conocimientos y si ha habido un entrenamiento neurocognitivo exitoso. Principios de la neuroeducación. La figura Principios de la neuroeducación expone principios para tener en cuenta en el aprendizaje. Mencionamos los principios fundamentales en los que se basa la neuroeducación. Cada cerebro es único y organizado. Esto se entiende a las características, particularidades que cada persona desarrolla y cómo integra la experiencia. Filogenéticamente hablando, tenemos una misma estructura común en los seres humanos. No todos los cerebros son iguales. Cada persona tiene distintas capacidades y talentos. Como docentes debemos desarrollar metodologías que potencialicen los aprendizajes de los estudiantes y les permitan más integrar los conocimientos y habilidades. El cerebro cambia con experiencia. Dado que el cerebro posee plasticidad, es necesaria la repetición de una actividad para generar nuevas sinapsis. Esto es importante porque refuerza la afirmación de que se puede aprender a lo largo de toda nuestra vida. Es más, es recomendable hacerlo para no perder nuestra capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso constructivista. El ser humano construye a través de vivir distintas experiencias intencionales y espontáneas. Es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida. La búsqueda de significado es innata en la naturaleza humana. Nuestra construcción cerebral nos impulsa a buscar sentido a lo que nos rodea. Los significados tienen lugar en distintos contextos y culturas. Producen interrogantes que permiten desarrollar los procesos cognitivos superiores. Los cerebros tienen un alto grado de plasticidad y se desarrollan a lo largo de toda la vida. La estructura cerebral no es rígida, sino que cambia con los años. Esto tiene que ver, por un lado, con el aprendizaje, ya que éste se relaciona directamente con la plasticidad, que le permite que al aprendizaje tenga un lugar mediante la generación de nuevas sinapsis neuronales. Los principios neuroeducativos se aplican a todas las edades. El proceso de aprendizaje es continuo a lo largo de toda la vida. El aprendizaje también es la capacidad que tiene el cerebro para autocorregirse. Puede ajustar el comportamiento, emociones y pensamientos. El cerebro se guía a través de patrones, modelos y esquemas. Los cerebros humanos buscan patrones, regularidades, con los cuales predicen efectos y resultados. Los sistemas neuronales forman respuestas a través de patrones de activación repetidos. El reconocimiento de los patrones se concibe al comparar la nueva información con la que el cerebro ya conoce. Entonces, el cerebro hace predicciones sobre lo que se espera en base a experiencias pasadas. El cerebro busca novedad. El cerebro busca siempre novedad e información nueva. Con esto genera atención, despierta la curiosidad en un primer momento. Las emociones son críticas para detectar modelos y patrones. Se resuelven problemas y se toman decisiones a nivel emocional. El anclaje emocional es importante para prestar atención. La experiencia humana nunca va a olvidar cómo se sintió, lo que permitirá que el proceso de aprendizaje fluya o se dé con otro tipo de anclajes en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje se mejora con retos y desafíos, se inhibe con el peligro y la amenaza. Los retos y los desafíos son factores emocionales que permiten realizar nuevas conexiones mentales, evitando en edades avanzadas enfermedades degenerativas como el Alzheimer. El aprendizaje humano implica tanto la capacidad para centrar la atención como la percepción periférica. No hay aprendizaje sin atención. La percepción de lo que ocurre a su alrededor, ajeno a lo que está impartiendo, dividiendo la atención del cerebro. El cerebro procesa la información de manera simultánea.
tanto las partes como el todo. La percepción global, hemisferio derecho, y el análisis de los detalles, secuencias, clasificaciones, en el hemisferio izquierdo. Es un proceso que se da de forma simultánea. El cerebro es un órgano social, genera las interacciones también para desarrollarse y madurar. Los seres humanos son seres sociales y como tales no pueden aprender de manera aislada y ajenos a los contextos sociales. La importancia del feedback en el aprendizaje. La retroalimentación y la corrección de errores permite generar comportamiento de verificación de tareas que aseguran un ajuste constante. El aprendizaje necesita de la memoria y atención para su efecto. Importante es diseñar actividades que permitan captar la atención y anclar los conocimientos y aprendizajes nuevos. El cerebro recuerda mejor cuando las experiencias se dan en un contexto natural. Es más fácil aprender para el estudiante si el proceso se da en un contexto familiar y cercano para el estudiante. El aprendizaje involucra toda nuestra fisiología. La conexión mente-cuerpo en términos educativos significa que la nutrición, el sueño y el ejercicio influyen en el cerebro para aprender. Los neuromitos. La figura neuromitos explica las creencias comunes no fundamentadas en la evidencia científica. Los neuromitos constituyen concepciones erróneas sobre el cerebro y su relación con el aprendizaje, las cuales se han difundido ampliamente en el ámbito educativo. Estas creencias, aunque atractivas y aparentemente respaldadas por la ciencia, carecen de fundamento empírico y pueden afectar negativamente las prácticas pedagógicas. Entre los más comunes se encuentran la idea de que solo usamos el 10% del cerebro, la creencia en estilos de aprendizaje rígidos, visual, auditivo y kinestésico, o la noción de que el hemisferio derecho y el izquierdo determinan tipos de inteligencia diferenciados. Torres expone algunos neuromitos que hemos estado utilizando durante las últimas décadas que son importantes a tener en cuenta. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. La inteligencia es innata y fija. Se usa más un hemisferio que otro, el izquierdo que el derecho. El cerebro descansa durante el sueño, las neuronas no se usan, mueren. El alcohol mata las neuronas, las personas mayores ya no pueden aprender. Hay un cerebro masculino y uno femenino. El cerebro humano funciona como una computadora y solo usamos el 10% del cerebro. Entre los estilos de aprendizaje planteados en los años 50 por David Cobb, aseguró que aprendemos de maneras distintas por distintos canales acorde a cómo percibimos y procesamos la información. De acuerdo con esto existen las personas orientadas a la acción, otras a la información visual y otras a la información auditiva. No obstante, la investigación empírica no ha encontrado sustento para validar los estilos de aprendizaje. La dominancia hemisférica y las diferencias individuales en la década de los 60 por Roger Sperry, Joseph Bogen y Michael Gazzaniga dieron a conocer sus estudios sobre los cerebros divididos. Se dio a conocer las características de cada uno de los hemisferios, como el hemisferio izquierdo como más analítico y el hemisferio derecho como más creativo. Hoy en día ese planteamiento es considerado como simple y exagerado, ya que la cognición en general es más complicada que plantearlos de esa forma. La gimnasia cerebral se le conoce como un programa de kinesiología educativa. Consiste en realizar movimientos, ejercicios físicos, juegos que presuponen que mejoran el rendimiento y el aprendizaje. Este sistema ha sido comercializado en diferentes países, entendiendo que los problemas de aprendizaje podrían mejorarse con esas actividades. Se las considera como neuromito porque las teorías que las sustentan no han sido científicamente comprobadas. La persistencia de estos mitos responde a varios factores. La complejidad de los estudios de neurociencia, la simplificación mediática de la información y la necesidad de los docentes de encontrar explicaciones rápidas para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, la falta de formación en neuroeducación dentro de los programas de formación docente favorece que estas creencias se instalen en la práctica educativa. Combatir los neuromitos requiere fortalecer el vínculo entre la neurociencia y la pedagogía mediante la formación crítica de los docentes. La neuroeducación propone un enfoque interdisciplinario que integra los hallazgos de la neurociencia cognitiva, la psicología y la pedagogía para diseñar estrategias de enseñanza más efectivas y basadas en la evidencia.
La identificación y erradicación de neuromitos no solo mejora la calidad educativa, sino que también evita la implementación de prácticas ineficaces o incluso perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, es fundamental que los educadores desarrollen competencias para discernir entre la información científica confiable y las interpretaciones erróneas. Promover una cultura educativa informada y crítica permitirá avanzar hacia un sistema más coherente con el conocimiento actual sobre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje.